Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, misionero del Instituto del Verbo Encarnado. A partir de un interesante estudio técnico de Jonathan Coe sobre el problema de la violencia, publicado en la página del Centro para el Estudio de la Problemática Medio Oriental, he querido seguir con nuestra reflexión acerca de las causas metahistóricas del conflicto en Medio Oriente. A pesar de la propagación global de la violencia yihadista en las últimas décadas, muchos occidentales cultos todavía ven este fenómeno como el resultado de una mala interpretación extremista de la yihad, que no tiene nada que ver con el supuesto significado real del concepto, es decir, una batalla espiritual interna, y opuesto con el espíritu y las enseñanzas reales del Islam. Un argumento tal pone en evidencia la ignorancia culpable de los llamados expertos, sean estos occidentales como medioorientales. Es una traición al hecho histórico y verdadero, una reinterpretación conforme a la mentalidad postmoderna, acomodaticia y falsa. Se trata nuevamente de reducir las causas a un hecho extremo, que no respondería a una supuesta realidad que debemos descubrir y que ellos, los científicos sociales o expertos del diálogo interreligioso, nos revelarán. Eso sí, nos piden que creamos en estos argumentos con fe casi divina, aun cuando la verdad científica sea otra. Tanto los objetivos pronunciados explícitamente como el modo de obrar de los diversos movimientos involucrados en los conflictos de Medio Oriente surgen de o reflejan los textos autoritativos, tradiciones e historia del Islam. En una entrevista de junio del 2016, el Sheikh Ahmed At-Tayyib, el gran imán de la Universidad Al-Azhar de El Cairo, que fue quien firmó la declaración de paz con el Papa Francisco, dijo textualmente que la conversión de un musulmán al cristianismo es una traición a la nación musulmana y que merece la pena de muerte. Esta es una perspectiva histórica que no ha cambiado hasta el día de hoy. Hasta aquí la cita. Esta fue la misma persona, un intelectual universitario supuestamente moderado, que instigó a la reacción violenta contra el discurso del Papa Benedicto en Ratisbona hace algunos años atrás. Pero entender todo esto requiere una mayor claridad conceptual sobre la interrelación entre las tres categorías occidentales en el centro de la controversia: la política, la teología y la religión. Los científicos, abiertos al diálogo, dicen ellos, nos tratan de convencer que en el caso de la violencia del Islam, aquella que palpábamos en Medio Oriente desde los más diversos grupos y en las demás más diversas épocas, únicamente la política nos podría ofrecer ciertos elementos cuantificables y comprobables para dar cierta respuesta de las verdaderas motivaciones detrás de los crímenes. La política, a diferencia de la teología o la religión, se considera real, tangible, y lo que es más importante, natural, y por lo tanto una categoría legítima para explicar lo que sucede. Detrás de esto se ve cómo los expertos apasionados y poco racionales militan en todo campo contra lo trascendental y teológico. Sin embargo, es evidente que los científicos sociales de las más prestigiosas universidades y el clero involucrado en el diálogo interreligioso hacen malabares para explicar las razones de la violencia islámica, porque su literatura está saturada de lenguaje tradicional teológico, lenguaje que no ha cambiado desde su mismo nacimiento. Así que los investigadores están obligados a hacer algo con la teología expresada por los llamados yihadistas. Dos estrategias son comunes en la literatura académica y en los comentarios públicos. Una es minimizar la importancia de la teología yihadista y luego ignorarla. La otra es interpretar la teología yihadista como una mera manipulación política con otro nombre. Incluso las palabras que se usan, tales como radical, fundamentalista y yihadista, se han impuesto a propósito, porque
poseen una connotación ideológica negativa. Por el contrario, hay que purificarse de estos extremismos. Nos dicen que debemos ser moderados para llegar a una supuesta versión auténtica del Islam que no posee estas características, que no hiere las sensibilidades del hipócrita mundo posmoderno y que nos permitiría quedarnos en el respeto humano, que no tiene ningún problema en diluir la verdad si logra sus objetivos e intereses. Es la búsqueda de una falsa paz. Los musulmanes creen en una sola religión, el Islam. Cuando emplean el término religión, din, no tiene connotaciones plurales o genéricas, lo que hace que las definiciones académicas de religión sean marginalmente útiles como marcos analíticos para entender el movimiento yihadista global. Para el Islam, Dios gobierna sobre la tierra como soberano a través de su ley revelada en la forma de la Sharia, y la tarea política humana es asegurar que su gobierno soberano sea llevado a cabo sometiendo y ordenando todas las relaciones sociales humanas al arbitraje de esa ley revelada. Todo aquello que se sale del dominio de esta ley debe ser castigado, para lo cual se usan los medios geopolíticos. Para los musulmanes, el Islam es un nidam, un régimen, y un manhaj, un programa, que debe ser implementado completamente tanto en la esfera privada como en la pública. En ese sentido, la teoría política musulmana y el manifiesto político que de ella se deriva, en el sentido occidental de la palabra política, son simplemente dimensiones de la vivencia del Islam. En consonancia con el punto de vista fundamental del Islam, los yihadistas rechazan categóricamente la separación funcional entre las esferas de lo privado, espiritual, público y político, de la vida individual y comunitaria, debido a su comprensión de dos características fundamentales. El Islam es a la vez completo, kamel, es decir, perfecto y suficiente, y comprensivo, shamel, que abarca todos los aspectos de la vida humana. Como dijo el fundador del grupo Hizb ut-Tahrir, Naqi ad-Din an-Nabhani, el Islam es un régimen holista, al-Islam as-Salim, y completo, kamel, para la totalidad de la vida humana, que los musulmanes están obligados a implementar y ejecutar completamente. Todos estos son conceptos históricos que transitan en la enseñanza oficial del Islam, desde su nacimiento hasta el día de hoy. Los pasajes del Corán que involucran uno o más de estos conceptos aparecen a menudo en la escritura islámica y juntos forman los cimientos teológicos de la teoría política islámica. Entonces, la categoría de política del pensamiento yihadista es intrínseca, esencial en esta concepción completa y comprensiva del Islam, ya que no reconoce distinción o separación entre la política y la religión, entre lo secular y lo sagrado. No estamos frente a una supuesta mala interpretación, sino que delante de la interpretación tradicional e histórica de los grupos más diversos. Por lo tanto, la acción política es un desenvolvimiento de la motivación teológica e histórica auténtica. El movimiento yihadista mundial es teológico y político, en dos aspectos significativos y no controvertidos. Por un lado, aspira a dirigir y administrar estados, como lo hizo, por ejemplo, el ISIS en partes de Siria e Irak, aunque sea brevemente. De hecho, los yihadistas poseen lo que se considera un arte islámico único y eficaz de dirigir y administrar los estados. Por otra parte, los yihadistas buscan adquirir el poder político a través de medios revolucionarios, violentos, principalmente la insurgencia, pero apoyados por el terrorismo y otras tácticas. Esta actividad violenta es lo que ellos llaman yihad inferior
y que es la guerra contra los no musulmanes para establecer la única religión, es decir, el Islam. La motivación religiosa de los grupos asesinos, aunque sea pérfida, es real y fundamental. La legitimación moral para matar a ciudadanos occidentales o a los mismos locales es fundamentalmente teológica, basada en lo que está explícitamente contenido en el Corán y según el modelo de guerra practicado por Mahoma y sus sucesores. Y estas motivaciones subyacentes es aquello que veíamos claramente en los hechos concretos de la guerra en Siria. Al hablar con los cristianos que volvían del secuestro y la tortura por parte de los rebeldes llamados moderados, era patente la motivación religiosa. Se reducía básicamente a dos cuestiones determinantes y que desataba una furia y crueldad mayor de parte de los criminales. Una cuestión era que para ellos no existía la Trinidad, ya que eso sería idolatría. Y la otra, que era imposible que Dios tuviera un hijo, es decir, en contra de la encarnación. Si redujéramos las causas a factores geopolíticos, ¿dónde encuadramos estas cuestiones que son estrictamente teológicas? Y todo esto sucedía antes de la llegada del Estado Islámico, que es otra reducción de las causas a un extremismo particular o a un grupo particular. Por otra parte, ¿cómo se explican, por razones geopolíticas, los gritos satánicos que usaban los más de 30 grupos involucrados en el conflicto en Siria antes de asesinar a sus enemigos? ¿Cómo se explica que unos maten a los llamados infieles del otro grupo? ¿Qué causa geopolítica hace que los miembros de estos grupos, después de cortarle la cabeza a un cristiano, jueguen fútbol con ella? ¿Qué razón económica hace que estos grupos de rebeldes sepulten vivos a los niños delante de sus madres destrozadas y suplicantes? ¿Qué causa geopolítica da razón de las citaciones coránicas que se usan para dar lugar a los descuartizamientos de cristianos? Si fuera solo geopolítica, ¿por qué se los crucifica? ¿No bastaría con dispararles? Pero el obrar sigue al ser. Por lo tanto, si el obrar es demoníaco, deberíamos conjeturar, en rigor de honestidad, que puede haber un influjo de las potencias satánicas en todo esto, al menos. Hemos sido testigos de un modo de obrar de parte de los más diversos grupos islámicos, incluso opuestos ideológicamente entre sí, que da cuenta de razones que trascienden la esfera político-histórica. Da cuenta de motivaciones estrictamente religiosas, y metahistórica y metapolíticas. Y digámoslo con todas sus letras, no es mera manipulación de la religión o un problema de interpretación, sino que es un modo de obrar regular y sistemático que puede ser identificado claramente durante más de 1400 años. Tendría para darles cientos de ejemplos de este mismo modo de proceder regular y sistemático y de todas las ideas que he tratado de desarrollar aquí. Pero eso lo vamos a ir desenvolviendo en nuestros próximos encuentros. Y como dijo el Señor, la verdad nos hace libres. Que Dios los bendiga a todos.